Bienvenidos al canal de análisis técnico Street, nueva sesión de subida en los mercados después de haber comenzado ayer la semana con unas subidas muy importantes. Hoy hemos visto cómo ha tenido continuidad esta subida, pero cuidado, porque mañana se acerca esa fecha clave donde vendrá la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Todavía hay muchas dudas si esa subida va a ser del 0,25 o si va a ser una zona pivot, es decir, que ya van a dejar de subir los tipos de interés, y también vamos a ver cómo es ese discurso que da la Fed a los mercados, porque están esperando como agua de mayo un mensaje muy dovish, muy tranquilizador, y quizás como empiecen a dar alguna señal, alguna noticia que no guste a los inversores, pensando que a lo mejor quizás tienen que volver a subir los tipos de interés más adelante cuando esto se tranquilice, pues puede provocar una gran tormenta en los mercados. Así que sí, es verdad, estamos viendo un rebote muy bueno, lo vamos a ver con los análisis de hoy. Vamos a ver acciones que se habían comportado muy mal la semana pasada y ahora lo están haciendo muy bien, pero todo esto cuidado porque se puede derrumbar en cualquier momento en la sesión de mañana después de esa decisión de los tipos de interés. Así que vamos a tener que estar mañana todos muy atentos. Sí, lo dicho, ahora vamos a analizar tres acciones que son de las protagonistas que hemos tenido en la sesión de hoy en el mercado español. Así que venga, vamos con ellas. Bueno, pues vamos a comenzar con los tres análisis técnicos de hoy, que son de las acciones de BBVA, Santander y Soltec. BBVA y Santander en la última semana ya las hemos analizado tres veces, una la semana pasada en los análisis diarios, otra en el vídeo del resumen semanal y otra vez ahora, pero es que están siendo las grandes protagonistas del IBEX 35, se están comportando de forma muy interesante y por eso las estamos analizando más a menudo. Y la última de las acciones es Soltec, que también la vimos hace un par de semanas y ha vivido un movimiento muy interesante en la sesión de hoy, así que había que analizar estas tres acciones hoy. Bien, vamos a comenzar con BBVA. ¿Y qué hemos visto en BBVA? Pues hemos visto cómo en la sesión del lunes rebotaba desde la media móvil de 200 sesiones. Comentábamos en el vídeo, en el resumen semanal, que quizás un último toquecito a la media móvil de 200 sesiones, una vez que ya estábamos muy cerca de esa zona, pues no habría que descartarlo. Y fijaros cómo los mínimos de ayer quedaron muy, pero que muy cerquita de esa media móvil de 200 sesiones. Fue tocarla y ver un repunte con mucha fuerza, tanto en la sesión de ayer como en la sesión de hoy, donde le ha dado continuidad. La única pega que le podemos poner de momento al rebote que estamos viendo, sobre todo en la sesión de hoy, es el volumen que hemos visto en esta misma sesión. Fijaros que ha sido menor al volumen que veíamos con las sesiones de caídas tan importantes, lo que nos deja algo de dudas y lo que nos hace pensar que la fuerza ahora mismo en la corriente que podría tener la cotización está de la mano de la oferta, y eso es muy peligroso porque en el momento que ese rebote llegue a su fin podríamos volver a ver caídas muy importantes para profundizar los mínimos. Pero bueno, de momento el rebote podríamos decir que se mantiene activo, y en la sesión de hoy hemos visto cómo ha superado de nuevo la media móvil de 70 sesiones, pero fijaros cómo ha dejado un pequeño gap en la apertura que quizás no habría que descartar que dentro del rebote actual intentase cerrarlo. Es decir, no habría que descartar que la sesión de mañana, cuidado con esa volatilidad que vamos a tener, más bien sería ya en la sesión del jueves, porque la decisión de los tipos de interés a las 7 de la tarde, es decir, en la apertura del jueves es donde podríamos tener la mayor volatilidad en el IBEX 35, podríamos irnos a cerrar este gap en caso de que la decisión de tipos de interés no gustase a los inversores, pero desde esta zona sí que es verdad que podríamos dar continuidad al alza. Además, fijaros que la zona de 6,24 es una zona muy buena de soporte y para nada habría que descartar una caída hasta esta zona y volver a mantenernos al alza. La clave, ¿dónde va a estar? Pues yo creo que más en el corto plazo en la media de 70. Siempre que nos mantengamos por encima de la media de 70 sesiones podemos mantenernos al alza, y vamos a pensar que a lo mejor, aunque veamos caídas importantes dentro de una sesión, la clave puede estar a cierre, que a cierre se mantenga por encima de esa media de 70. Es decir, imaginaos que la sesión del jueves abrimos con las quedas muy fuertes, nos vamos hasta la zona de los 6,26, pero luego la sesión se recupera muy bien y nos vamos a mantener por encima de la media de 70. Pues esto sería muy buena señal y nos haría pensar que podríamos mantenernos al alza. Vamos a ver qué pasa en el gráfico semanal. Y fijaros cómo los mínimos quedaron muy cerquita de esta vela tan grande donde la cotización se disparó a principios de año. Es decir, podemos decir que la caída llegó a perder todo lo ganado en el 2023 y a partir de esa zona la cotización se ha vuelto a recuperar de nuevo con muchísima fuerza. Poquito más podemos rascar ahora mismo del gráfico semanal. Fijaros que también ese mínimo está muy cerca de esos máximos que veíamos en diciembre, en octubre de 2021. Por lo tanto, bueno,
poco más podemos rascar, como decimos. Vamos con la cotización del Santander. ¿Y qué vemos? Pues que también las últimas caídas llegaron hasta la zona de los 2,98 aproximadamente, donde tenemos ese soporte. Tocó la media de 200 sesiones, la profundizó, pero volvió a repuntar con muchísima fuerza. Lo comentamos en el vídeo del resumen semanal también. Decíamos, fijaros que tenemos un gap muy cercano del cierre del viernes. Creemos que no va a intentar cerrar ese gap estando tan cerquita, pues apuntaba a ello. Y además pensábamos que la media de 200 sesiones estaba también relativamente cerca para la volatilidad que teníamos. Pensábamos que no iba a tocarla, pues se fue a tocarla. Tocó la media de 200 sesiones y repuntó con muchísima fuerza. Ayer fijaros cómo el máximo estuvo justo en la media de 70 sesiones, pero hoy la ha conseguido superar a cierre. Hemos visto una sesión de una subida del 4,67%, pero podemos poner las mismas pegas que veíamos en la cotización del BBVA. El volumen de la sesión de hoy ha sido muy bajito al rebote que hemos visto y ha dejado un gap en la apertura. Por lo tanto, cuidado porque podría irse a cerrar el gap que ha dejado en la apertura de hoy. Hay que tener en cuenta que si nos fijamos la semana pasada veíamos sesiones con un rebote muy importante. Fijaros la sesión del martes, la sesión del jueves también intentó rebotar, pero el volumen era bajito y las anteriores sesiones donde había caído era más alto, que nos indicaba que podría acabar cayendo. ¿Qué pasó en la sesión del lunes? Que el volumen fue muy alto y hoy ha conseguido rebotar. O una sesión más, mantenerse al alza, pero el volumen ya no ha sido tan alto, lo que nos deja algunas dudas. Esto lo juntamos con el gap de que quizás podríamos ver una pausa en el rebote de nuevo para cerrar el gap, tocar la media de 70 sesiones y continuar al alza. Va a ser clave que analicemos todo esto y que lo tengamos en cuenta para las siguientes sesiones, que es cuando puede que haya una mayor volatilidad. Y vamos con el gráfico semanal. Y fijaros en el gráfico semanal, qué bien ha respetado la media móvil de 200 sesiones. Fijaros cómo la ha tocado en los mínimos que hacía el lunes y hasta los máximos de hoy. Hemos visto ya una revalorización del 15%. Fijaros la importancia de las medias móviles en situaciones tan volátiles como la que estamos viendo ahora mismo, más aún en el gráfico semanal. Esto es muy buena señal. Vamos a ver qué vela deja final de semana, pero esta vela de recuperación después de tocar la media de 200 sesiones a mí especialmente me gusta mucho. La duda es a ver cómo acaba la semana, porque únicamente llevamos 2 sesiones ahora mismo. Y vamos con la última de las acciones, que es Soltec, que ha vivido una subida muy importante en el día de hoy del 6%. Y fijaros cómo desde octubre viene marcando una tendencia alcista de máximos y mínimos crecientes, y fijaros cómo el lunes hizo mínimos en la media móvil de 70 sesiones y además fijaros cómo sí quedó muy cerquita de cerrar el gap que había dejado abierto. ¿Y qué quiero que sacamos en conclusión de todo esto? Pues que hay veces que decimos, buah, está lejísimos el gap este que tenemos, que había dejado por ejemplo en febrero, pero cuando la volatilidad se dispara es el momento de buscar esos puntos que parecía que están muy lejos, porque quizás va a ser donde hagan mínimo, para buscar rebotes más fuertes. Fijaros que lo que pasó, además coincidía con la media de 70 sesiones, fue tocarlo, la media de 70 sesiones, y fijaros que bien rebotó la cotización. Desde que la tocó ya se ha revalorizado, fijaros, un 12%, una auténtica barbaridad, y ahora mismo parece que la cotización de Soltec no ha pasado nada. Sí, es verdad que hemos visto algunas sesiones de caídas, pero después de la subida que hemos visto desde los mínimos de ayer y en la sesión de hoy, pues parece que se ha recuperado bastante bien y que podríamos dar continuidad a la tendencia alcista. La clave más en el corto plazo, por la zona de 6,11 que tenemos marcada en el gráfico, que fijaros que ha estado muy cerquita de los máximos de la sesión de hoy. Si consigue superar esta zona en las próximas sesiones, pues no habría que descartar para nada que marcase un nuevo máximo creciente en el gráfico para dar continuidad a la tendencia alcista. Y por último vamos a ver el gráfico semanal. ¿Por qué? Porque fijaros cómo también ha actuado muy bien como soporte esta semana la media móvil de 70 sesiones. Fijaros que cuando caía actuaba como resistencia. Ahora cuando la ha superado ya ha actuado en 2 ocasiones como soporte. Esto es muy pero que muy buena señal, siempre y cuando la vela que quede a final de semana se parezca mucho a la que estamos viendo ahora. Si vemos que al final de semana acaba corrigiendo y vuelve hasta esa media de 70 sesiones, pues me daría un poquito más de miedo. Pero si el cierre es parecido a la vela que tenemos ahora, la verdad que sería una vela muy alcista y nos hace pensar que podría mantenerse al alza.
Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que os resulta interesante. Muy atentos todos mañana a esas palabras de Powell y a esa decisión de los tipos de interés de la Fed, porque sin duda van a marcar el devenir de los mercados, lo que queda de semana. Así que nada, como siempre os digo, no es ninguna recomendación de compra ni de venta, lo que hemos visto en este vídeo, simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana miércoles nos veremos de nuevo con 3 nuevas acciones y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.